Buenos días chicos, hoy vamos a empezar con el primer tema. Este es propiedades de los objetos, ¿vale? Cuando ustedes colocan algún objeto en su CorelDRAW o en su hoja, les van a aparecer distintas propiedades. ¿A qué me refiero con propiedades? Desde el tamaño, qué tipo de borde tiene, qué fondo tiene, si tiene fondo normal, tiene fondo de qué tipo, ¿vale? Todas estas son propiedades del objeto. Desde tiene un borde, tiene un color, tiene una forma, tiene una figura, todas estas son propiedades. Vamos a empezar con un objeto básico. Este objeto básico vamos a colocar con una elipse. Vamos a hacer un pequeño círculo y en la parte de arriba aparecen las propiedades de mi objeto. Lo que se encuentra X y Y son las posiciones, ¿vale? Si yo muevo mi figura a alguna otra parte, si se dan cuenta mi posición cambia, ¿vale? Esos números van a estar cambiando constantemente porque es la posición en la que se encuentra. Aquí tenemos nuestro tamaño por medio de milímetros. Ustedes lo pueden cambiar aquí sin ningún problema. Yo tengo 74 por 74, voy a colocar 80 milímetros por 74 y me cambia el tamaño de mi figura, ¿vale? Entonces se pueden dar cuenta, de ancho es un poquito más largo que en la parte de alto. Aquí me dice que de ancho tiene el 108% y de alto tiene el 100%. Tú le puedes colocar aquí un candado de tal manera que tú ya no lo puedes cambiar de posición. En este caso yo lo voy a estar moviendo. Al lado del candado me aparece un pequeño símbolo de rotación. Desde aquí yo le puedo dar una rotación a mi figura. En el caso de un círculo o de un óvalo no se nota mucho la rotación, entonces lo ocupan muy poco, ¿vale? Pero si tú quieres o estás utilizando un triángulo o un cuadrado y lo quieres convertir a rombo, lo puedes poner desde aquí, desde tu rotación. Una vez que ya colocamos nuestra rotación, tenemos posición. En este caso, en el caso de reflejar horizontalmente, lo que hace es voltearlo de manera horizontal, y en el caso de verticalmente es rotarlo de manera vertical. Vamos a verlo con la flor. Yo voy a seleccionar la flor y la voy a rotar de manera horizontal. Si se dan cuenta, primero estaba viendo hacia la derecha y cuando doy clic en rotar empieza a ver hacia la izquierda. Una vez que ya tenemos esto, tenemos reflejar verticalmente. Me lo cambia de posición totalmente, roto verticalmente y regreso a los estándares normales. Al lado tenemos vectorizar mapa de bits. ¿Para qué me ayuda a vectorizar mapa de bits? Cuando tú tienes alguna imagen, en este caso es una imagen descargada, te da la parte de vectorizar, que es quitarle el pixelaje y que se vea de mejor manera. Si yo doy clic en el círculo, esta herramienta no me aparece, únicamente me aparece la parte de sector circular, la parte de hacer algún tipo de corte, qué tipo de corte yo deseo, desde dónde a dónde. Al lado me aparece el ancho del grosor, en este caso el contorno, qué grosor va a tener. Yo lo puedo cambiar sin ningún problema, e incluso cómo quiero que se vea la línea. Quiero que se vea punteada, quiero que se vea toda lisa, cómo quiero que se vea. En el caso de que tú tengas algún texto o que coloques algún párrafo, tú puedes ajustar la figura en él de tal manera que se pueda ver el texto y se pueda ver la imagen como tú lo deseas. En el caso de que quieras utilizar capas, colocar una imagen encima de la otra, lo puedes hacer sin ningún problema. Y por último tenemos convertir a curvas. En este caso toda nuestra imagen está en curvas, entonces no hay motivo para el cual convertirlo a curvas. Cada figura tiene sus propias propiedades y nos damos cuenta desde el círculo y la flor. Cuando yo doy el círculo, estas son sus propiedades del círculo o aquello que yo puedo cambiar. Si yo doy clic en la imagen de la flor, me aparecen propiedades totalmente distintas. Obviamente la parte de la posición y el tamaño de la figura se queda exactamente igual, pero en el caso de vectorizar de mapas de bits es algo nuevo. Tenemos también la de editar mapa de bits, la parte de volver a tomar muestra de mapa de bits. Todo esto de mapa de bits quiere decir editar la imagen. Si se ve muy borrosa, lo que voy a hacer es que se vea un poco menos borrosa. Si tiene sombras, lo que hago es modificar los colores de la sombra de tal manera que el pixelaje no se note tanto. Porque si nosotros aumentamos la imagen, se pueden dar cuenta, ya se nota el pixelaje. Al momento de vectorizar esta imagen, lo que hago es quitar todos esos
píxeles que me aparecen en este momento, ¿vale? Entonces, hagan su apunte de propiedades. Siguiente tema, vamos a convertir una figura a curva. Ustedes ya saben cómo se hace esta acción, ya que en la figura, o en este caso en el tema anterior, vimos cómo realizar un dibujo libre. En este dibujo libre yo utilizaba curvas. Sin embargo, si por alguna razón se te olvidó, lo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a tomar un cuadrado, un pequeño rectángulo, lo vamos a seleccionar. Recuerden, una vez que ya lo seleccionaste, para no crear otro rectángulo, lo que vas a hacer es seleccionar la herramienta de selección, vas a tomar tu rectángulo y después tienes la herramienta forma. Das clic en herramienta forma. Cuando tú pasas por algún borde o lo puedes acomodar de tal manera que tú lo puedes convertir a curvas. Dice asignar forma a rectángulos. La herramienta forma me ayuda a colocar las esquinas del rectángulo de manera curva. Entonces tú la tomas y lo vas convirtiendo a manera curva sin ningún problema. En el caso del Bezier, si tomamos el Bezier, doy clic aquí, otro clic aquí, otro clic aquí, otro clic aquí, y me voy a forma. Si yo paso el mouse por el medio, doy clic, lo convierto a curva. Tenemos dos pequeñas flechitas. Estas pequeñas flechitas me ayudan a darle forma a algún tipo de segmento. Por ejemplo, yo quiero que la curva de esta esquina sea hacia arriba, pero quiero que la otra esquina sea hacia abajo, pero esto de manera curva. Entonces para eso me ayudan las flechas, para colocar la curva en diferentes direcciones. En el caso de que yo no quiera realizarlo, tomo el punto desde el medio y ya puedo tomar toda la línea y convertirla de manera más ordenada la curva, ¿vale? Me voy nuevamente a curva. En caso que yo quiera tomar alguna propiedad, lo que hago es cambiarlo de dirección y en la dirección contraria para que se puedan apreciar de mejor manera las curvas. Siempre te tienes que ir a forma para tú poder cambiar una figura recta a curva. Si tú no te vas a la herramienta curva, te aparecen propiedades, ¿vale? Una vez que tú ya estás en propiedades, te aparece la opción dependiendo de la figura que tú estés utilizando, en este caso la herramienta curva, para que tú puedas hacerlo de esa manera. Entonces la primera opción es irte a forma, dar clic derecho sobre la línea a la cual quieres curvear y seleccionar por medio de las flechitas hacia dónde quieres que vaya dirigida la curva. Siguiente opción, doy clic en mi forma y en mis propiedades ya me aparece la parte de convertir la figura a curvas, ¿vale? Y ya lo puedo convertir o ya puedo colocar las esquinas curvas o toda la figura de tal manera que toda sea curva, ¿vale? Siguiente tema. Los objetos de dibujo. Ustedes ya hicieron la investigación de las herramientas de dibujo. Las herramientas de dibujo vienen desde la parte de las herramientas de Bezier, desde medios artísticos, todo lo que tenga que ver con figuras, la herramienta de texto, todas estas son objetos de dibujo, los cuales te permiten agregar algún tipo de objeto, te permiten agregar algún tipo de diseño, algún tipo de párrafo, es lo que te permite agregar cosas, ¿vale? Una herramienta de dibujo no sería la herramienta de vectorizar. ¿Por qué no es la herramienta de vectorizar? Porque al final tú no vas a crear o no vas a tomar ningún objeto. Lo único que vas a hacer es modificar el pixelaje, pero la forma se queda exactamente igual, cosa que no pasa con las herramientas de dibujo. Una herramienta de dibujo la tomas para crear algo desde cero, ¿vale? Entonces es la pequeña diferencia entre un objeto, una herramienta de objeto y una herramienta de dibujo, ¿vale? Entonces, vamos a crear con diferentes herramientas de dibujo, vamos a pasar esta flor, la vamos a realizar desde cero. No vamos a hacer lo mismo que la clase pasada. Si recuerdan la clase pasada, nosotros dibujábamos encima de la imagen que habíamos descargado. En este caso no, yo la voy a crear absolutamente desde cero. Entonces, voy a tomar las figuras que más o menos creo que me sirven. En este caso me sirve la herramienta de óvalo. La voy a tomar, la voy a acomodar de tal manera
que me ayude a modificar la flor. En este caso me ayuda la parte de rotar. Si yo lo quiero rotar, lo puedo cambiar desde aquí o doy clic nuevamente sobre la figura y me aparecen las herramientas de rotación. Lo roto hasta que me quede mi figura. Siguiente herramienta que puedo utilizar es la pluma. Tomo la pluma y puedo hacer mi dibujo sin ningún problema. Listo, ya tengo otro pétalo. ¿Se dan cuenta? Esta parte que me quedó recta la puedo convertir a curva de igual manera. Y ya me quedó otro pétalo. Lo acomodo de tal manera que se vea bien en mi figura. Si necesito rotarlo, lo roto sin ningún problema. Ya una vez que lo rote, pues ya simplemente lo que hago es acomodarlo. Lo acomodo. Siguiente herramienta que puedo utilizar, las encuentro aquí misma. Tengo Bezier lo puedo ocupar. Tengo la de B-Spline, tengo la de polilínea y curva de 3 puntos. Vamos a ocupar curva de 3 puntos. Voy a dar clic aquí. Y listo, ya tengo mi primera curva. Lo que hago es seleccionarla. Voy a girarlo de tal manera que me sirva en mi flor. Si necesito hacerlo más pequeño, recuerden que desde forma ustedes lo pueden hacer mucho más pequeño. Yo lo coloco de tal manera que se vea bien con mi figura. Si necesitan colocar otro punto, lo que hacen es dar doble clic sobre punto y ya pueden seleccionar, ¿vale? Selecciono. ¿Para qué me sirve cerrar las figuras? Ya les había explicado que al cerrar las figuras me ayuda muchísimo para que yo les pueda colocar color. Si ya está cerrado, yo le coloco color sin ningún problema. Si no está cerrado, lo que hace es que simplemente no me puede dar ningún color, ¿vale? Yo doy clic en los colores y no me va a dar ningún fondo porque no es una imagen cerrada, ¿vale? Entonces siempre recuerden cerrar su imagen. Me voy con mi siguiente herramienta. Yo voy a dejar de utilizar estas herramientas. Me voy a la de medios artísticos. Es un pequeño lápiz, se pueden dar cuenta. Yo con mi mouse hago el siguiente pétalo. Me da el tipo de figura, se dan cuenta es curva. Y me da aquí un pequeño grosor, una pequeña forma. Yo puedo determinar qué tan curvo quiero que sea, si no quiero que sea tan grueso, o si quiero que sea un poco más grueso. Nos vamos con la siguiente figura que pueden llegar a utilizar. Nos vamos con la parte. ¿Qué es lo importante de que ustedes aprendan a utilizar las herramientas de dibujo? Cada imagen, como se los decía cuando estábamos en clases, cada imagen es un mundo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque unas herramientas te pueden ayudar para cierta imagen y otras herramientas no te pueden ayudar. Entonces tú debes de aprender cómo funciona cada una de las herramientas de dibujo para que cuando tú vayas a realizar una figura o una imagen, tú utilices la figura más adecuada. En mi caso, yo ya utilicé 4 herramientas totalmente distintas. Si yo comparo la flor que tengo aquí real con mi flor está horrenda. Entonces lo que hago es nada más utilizar la herramienta que a mí me funciona. En mi caso a mí me funcionó mucho más los óvalos. Entonces, nuevamente los voy a rotar de tal manera que yo pueda utilizar la flor o puedo utilizar los óvalos para mi flor. Selecciono. Control C, Control V. Tomo la figura. Nuevamente me voy a rotación. Para que todos estén del mismo tamaño, les recomiendo que copien y peguen la imagen las veces que sean necesarias. Ya la tomo.
hasta que acabe de formar mi flor. Si no tiene los mismos pétalos, no se preocupen, recuerden que en este caso lo único que yo estoy haciendo es realizar una flor desde cero. Sí me estoy guiando de la flor de a un lado, pero nada más para ver la forma de la flor. No la estoy utilizando para copiarla exactamente igual. Ya terminé todos mis pétalos, me voy con el centro. Tomo el centro y lo coloco de tal manera que se pueda ver. ¿Listo? Ahora sí les coloco color a cada uno de mis pétalos. Eso es opcional, le pueden colocar un color a cada una o incluso pueden utilizar el mismo color para todas. Esto ya es opcional. Recuerden que lo que hace CorelDRAW o por qué están aprendiendo CorelDRAW es para utilizar las herramientas de diseño. Y tú en diseño haces lo que tú quieras, lo que venga de tu imaginación, lo que tú puedas realizar con ello. Lo importante es utilizarlas de manera mucho más sencillas, mucho más rápidas y de tal manera que te ayuden en un futuro, ¿vale? Ya tengo mi flor, no quedó exactamente igual, pero se ven mejor los pétalos con esta herramienta que con todas las demás que yo ya había utilizado, ¿vale? Ya una vez que ya terminó, ya estoy utilizando yo mis propiedades de mis objetos. ¿Por qué? Porque les di un tamaño. ¿Por qué más utilicé las propiedades? Porque les di una rotación. En el caso de algunas, lo único que hice fue voltearlas. Ya que tengo esta parte, puedo modificar también el grosor de cada uno de sus contornos sin ningún problema. Yo los modifico para que su propiedad cambie. Desde aquí, estos pétalos ya tienen otras propiedades, ya su propiedad de borde ya es distinta, ya es de 3 milímetros. Al centro también le voy a colocar un borde, a este se lo voy a colocar de 5 milímetros. Ya cada una de mis figuras tiene sus propias propiedades. Tengo este pétalo, el cual tiene las siguientes propiedades. Mide 39 milímetros con 82 milímetros. Mide el 100% de su figura normal. Tiene una rotación del 3.26. Tiene un borde de 3 milímetros y tiene el color violeta o color morado. Me voy con mi siguiente, que es el centro. Mi centro tiene las siguientes propiedades. Mide 66 milímetros por 68 milímetros. Tiene una rotación de 0, no tiene ningún tipo de rotación. Tiene un contorno de 5 milímetros y tiene un color café. Entonces yo ya tengo mis propiedades de mis objetos, ya los utilicé de la manera que yo quise. En el caso de las curvas, ya utilicé curvas de esta manera, en estas pequeñas figuras. Y ya utilicé mis herramientas de dibujo. Yo lo creé desde cero sin necesidad de modificar ningún tipo de imagen ya creada. Lo único que hice fue crear mi imagen desde cero. Para eso te ayudan las herramientas de dibujo, cuando tú quieras crear una imagen desde cero. Entonces, una vez que ya entendimos toda esta parte de qué es una propiedad, qué es una curva, para qué me sirven las curvas, qué son los objetos. Un objeto es cada pétalo. Yo aquí tengo todos mis objetos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos en mi flor. ¿Vale? ¿Qué herramientas de dibujo utilicé? Utilicé la herramienta de dibujo de elipse y cada una tiene sus propiedades, ya que cada una tiene un diferente color, así como una diferente posición y en el caso del centro un diferente tamaño. Entonces voy a colocar las propiedades de cada uno de mis objetos, ¿vale? Entonces eso es todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, necesito que se comuniquen conmigo, ya sea por mensaje o por medio de los comentarios de esta asignación. Recuerden hacer su resumen, chicos, debe de ser mínimo de media cuartilla. No quiero ver 2 renglones porque me ha llegado a suceder. No quiero ver 5 renglones. No quiero ver de verdad un renglón con apenas el título. Traten de modificar su letra. Hay chicos que realmente no les entiendo absolutamente nada su letra. Hay que tratar de mejorar al momento de enviar las fotografías. Las fotografías no se toman de cabeza, chicos. Traten de tomarlos de frente, ya que nosotros obviamente tenemos que modificar las imágenes, pero para que sea mucho más rápido calificarles, traten de enviar sus